Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración de ideas. Hoy nos vamos a sumergir en unas reflexiones del 23 de septiembre. El tema central es, bueno, ¿qué significa vivir una vida auténtica y cómo podemos construir esa fortaleza interior, día a día? Hay una frase que parece unirlo todo, ¿no? La vida es solo vida cuando la estás viviendo de verdad. Suena potente. Así que bueno, la misión hoy es desgranar un poco estas fuentes que mezclan sabiduría práctica, filosofía, para ver qué claves nos dan. Claves sobre crecimiento personal, resiliencia, cómo actuar con propósito, todo eso. Exacto. Es un viaje interesante, la verdad, porque nos lleva de simplemente existir a vivir más plenamente, ¿no? Vamos a ver cómo elegir nuestra perspectiva, cómo apoyar el crecimiento, el propio y el de los demás, que eso es importante, y sobre todo, cómo desarrollar hábitos mentales, esos que nos hacen fuertes desde dentro. Y lo curioso es eso que dices, como gente tan distinta, ¿no? Marco Aurelio, Rumi, Mark Twain, hasta Bruce Lee, cómo todos parecen converger en un marco bastante práctico para aplicar en el día a día. Sí, esa convergencia es lo que más llama la atención. Suena fascinante. Pues vamos a meternos en materia. Parece que todo empieza con una elección fundamental que plantean estas notas. Nos ponen como en una encrucijada, ¿no? O nos relacionamos con nuestra grandeza o con nuestra debilidad. Es una idea, bueno, con fuerza. Pero, ¿qué significa eso en la práctica, en el día a día? Pues mira, implica una decisión activa sobre cuál es nuestro punto de referencia interno, digamos. Las notas citan a Rumi de una forma muy bonita, ¿no? No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. A ver, no se trata de negar que hay dificultades, claro que las hay, o limitaciones, sino de decidir cómo las interpretamos. Si son una prueba de no valgo o si son, bueno, una oportunidad para crecer, para aprender. Entiendo la diferencia a nivel conceptual, sí. Es potente. Pero, llevarlo a la práctica. Cuando estás ahí, frente al reto, la inercia a veces te lleva a sentirte pequeño, ¿no? ¿Cómo se elige esa grandeza en el momento? Ahí está la clave, ¿sabes? En el entrenamiento. Es que la diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Una reacción automática puede ser, esto no se me da bien, mejor lo dejo. Y ya está, cierras la puerta. La elección consciente, la que se entrena, sería algo como, vale, esto no lo domino, todavía. Pero soy capaz de aprender. ¿Cuál es el primer pasito? ¿Es cambiar el diálogo interno? Cambiar el diálogo. Sí, y aunque parezca poca cosa, redefine tu camino ante la misma situación. No es negar la dificultad, ojo, es afirmar tu capacidad de afrontarla y crecer con ella. Cambiar el diálogo interno para abrir caminos. Vale, sí, pillo el impacto práctico. Y supongo que esta elección interna, esta forma de hablarnos, tiene mucho que ver con cómo tratamos a los demás cuando intentan crecer, ¿no? Porque aquí las notas se ponen, bueno, muy interesantes. Hablan de cómo tratamos a otros cuando intentan algo nuevo. Mencionan una anécdota de Harry Truman. Curiosa. Sí, cuentan que a veces pronunciaba mal algunas palabras, porque las había leído mucho, pero apenas las había oído o dicho en voz alta. Y lo interesante es que las notas no lo ven como ignorancia, sino al revés, como señal de valentía intelectual. Era alguien que se metía en temas complejos por su cuenta, saliendo de su zona cómoda. Exacto. Y eso conecta directamente con algo mucho más antiguo, de Esopo, que también recogen las fuentes. Decía algo así como, la gente a menudo envidia a otros lo que no pueden disfrutar ellos mismos. Es un mecanismo psicológico fascinante, la verdad. Cuando ves a alguien esforzándose, ¿no? Un niño con palabras nuevas, un adulto aprendiendo algo, alguien expresando una idea aún a medio hacer. Su valentía puede, sin que nos demos cuenta, tocarnos una fibra sensible. Recordarnos nuestros propios miedos a exponernos, a parecer, bueno, novatos. Y esa incomodidad nuestra puede salir en forma de burla, a veces disfrazada de humor, ¿no? Es una línea fina, ¿verdad? Las notas distinguen bien. Una cosa son las bromas cariñosas, ese meterse unos con otros que crea lazos, en familia, con amigos, y otra muy distinta es ridiculizar el esfuerzo genuino por aprender o mejorar. Precisamente. Esa distinción es crucial. Una cosa es la camaradería, el humor compartido, y otra es usar la burla, aunque sea sutil, para minar la confianza de alguien que está en un momento vulnerable de aprendizaje.
Y esto último puede ser una forma, a veces inconsciente, ¿sí?, de gestionar nuestra propia incomodidad ante el esfuerzo del otro. Como recuerdan citando a Emerson, todo artista fue primero un aficionado. Claro. Ridiculizar al aficionado es, en el fondo, atacar el proceso mismo que lleva a la maestría. Proteger esos momentos vulnerables, entonces, no es solo ser amable, es crear el entorno necesario para que el crecimiento sea posible. Porque si no hay seguridad para ser aficionado, pues nadie se atreve a empezar, ¿no? Exactamente. Esos momentos necesitan como un santuario, un espacio seguro. Se trata de valorar el proceso, la valentía de intentarlo, por encima de la gracia fácil a costa de ese esfuerzo. Fomentar esa seguridad es fundamental para que nosotros y los demás nos atrevamos a seguir aprendiendo. Crear santuarios para el crecimiento, me gusta la idea. Y claro, para poder ofrecer ese espacio y para atrevernos nosotros, necesitamos una cierta fortaleza interna. Lo que nos lleva a Marco Aurelio que mencionabas antes. Las notas dicen que él hablaba de la mente como una fortaleza inexpugnable. Obviamente no de ladrillos. ¿Cómo se construye esa fortaleza mental? Pues se construye, según sugiere él, a través de la repetición deliberada, de respuestas que elegimos conscientemente. La idea es que podemos entrenar nuestra mente, nuestras reacciones, hasta tal punto que actúen según nuestros principios casi en automático, incluso bajo presión. Es interesante que Aurelio dice que esta fortaleza puede mantenerse incluso si su posición es irracional desde la lógica del momento, porque no se basa en un cálculo frío, sino en principios muy interiorizados, a base de práctica constante. Y para ilustrarlo, las notas usan las artes marciales. Citan a Bruce Lee. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez. Temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Uf, es una imagen potentísima. Aunque sinceramente practicar algo 10.000 veces suena casi sobrehumano. ¿Se trata más de la intensidad o de la pura constancia? ¿De la repetición? Es una gran pregunta, sí. Yo creo que la imagen de Bruce Lee apunta sobre todo a eso, a la constancia y a la profundidad de la práctica, más que a una intensidad brutal el primer día. Ilustra perfectamente lo que en psicología llaman competencia inconsciente. A través de la repetición masiva, deliberada, una acción sea física, como la patada, o mental, como responder con paciencia en vez de irritación, pasa de requerir esfuerzo consciente a convertirse en un recurso interno, casi automático, fiable. No se trata de volvernos robots, sino de internalizar las respuestas que valoramos para poder usarlas cuando más falta hacen, sin tener que pensar demasiado en medio de la dificultad. Entendido. No es la heroicidad de la sesión de práctica, sino la disciplina de la repetición sostenida en el tiempo. Exacto. Y lo más revelador de esta idea es que, nos demos cuenta o no, siempre nos estamos entrenando. Siempre. Con la repetición de nuestras respuestas habituales. La pregunta clave que plantean estas notas es: ¿en qué nos estamos convirtiendo con nuestras prácticas diarias? Si cada día practicamos la queja ante las pequeñas frustraciones, pues nos volvemos expertos en quejarnos. Es así de simple. Si por el contrario practicamos conscientemente buscar una solución o aceptar lo que no podemos cambiar, fortalecemos ese músculo. Entonces, cada vez que elegimos reaccionar desde esa grandeza del principio, en lugar de la debilidad, estamos haciendo como una de esas 10.000 repeticiones mentales, ¿no? Estamos construyendo activamente esa fortaleza. Precisamente, cada pequeña elección repetida es un ladrillo más en esa fortaleza interior. Somos arquitectos constantes de nuestra mente, lo sepamos o no. Esa idea de ser arquitectos de nosotros mismos nos lleva de forma natural a otra reflexión interesante de las notas, esta vez sobre el poder. Hay una frase que le da una vuelta a un dicho común. Se dice que el poder corrompe, pero en realidad es más cierto que el poder atrae a los corruptibles. Y añade: los cuerdos suelen sentirse atraídos por otras cosas que no son el poder. ¿Qué nos sugiere esto sobre la verdadera fortaleza? Pues sugiere una distinción fundamental entre el poder externo y la fortaleza interna. El poder externo, la autoridad sobre otros, el estatus, el control, a menudo atrae a personas que sienten una carencia interna, un vacío. Funciona como un mecanismo compensatorio. Busco controlar fuera lo que siento que no tengo dentro. La verdadera fortaleza, en cambio, la que se cultiva ladrillo a ladrillo, como decía Aurelio, es interna.
es autosuficiente, no necesita controlar a los demás, no necesita validación externa para sentirse segura, estable. Para ilustrar esto, las notas usan una analogía que me pareció muy gráfica, la verdad. Un hombre que trata a su mujer como una princesa es prueba de que ha sido criado por una reina. Exacto. Esa analogía apunta a que el trato respetuoso, considerado, no surge del miedo, ni de la obligación, ni de una posición de poder sobre el otro. Surge de un estándar interno, de un carácter formado, de haber interiorizado ciertos valores. En este caso, transmitidos por una figura materna fuerte y respetuosa, la reina. Es un poder que emana de la abundancia interior, de la seguridad en los propios principios, no de la necesidad de dominar o controlar fuera. Es la diferencia clave entre la autoridad que te da un cargo, una posición que es prestada y temporal, y el carácter que te has ganado tú, con tu desarrollo personal, que es propio y duradero. Autoridad prestada versus carácter ganado. Me quedo con esa distinción, es muy útil. Ahora bien, toda esta filosofía sobre la fortaleza interna, el carácter, es valiosa, sí, pero afrontémoslo. La vida real a menudo nos golpea. Hay momentos de puro agobio, donde toda esta teoría parece lejana. ¿Cómo conectamos esto con la acción concreta cuando nos sentimos paralizados? Y aquí es donde las notas traen a Mark Twain, para darnos una vía de salida práctica. Sí, Twain, según recogen las fuentes, ofrece una solución elegantemente simple. En 2 pasos. Dice, el secreto para avanzar es empezar. El secreto para empezar es dividir las tareas complejas y abrumadoras en tareas pequeñas y manejables y luego empezar por la primera. Es brillante porque ataca directamente las 2 barreras, la psicológica, esa sensación de parálisis ante algo enorme, y la práctica, la simple inacción. Me resuena mucho eso de dividirlo, enfocarse solo en el primer paso, en la siguiente piedra del camino, no mirar la montaña entera. Hace que lo imposible empiece a parecer factible. Aunque, a veces, incluso identificar ese primer paso manejable es lo difícil cuando estás bloqueado por el agobio, ¿no? ¿Dan alguna pista sobre cómo encontrar ese primer peldaño? Las notas no detallan una técnica específica para identificarlo, no. Pero sí refuerzan la filosofía que hay detrás con otra idea clave. Resultados extraordinarios provienen de dar pasos ordinarios cada día en la dirección correcta. La palabra fundamental aquí es ordinarios. No se trata de buscar un primer paso heroico o perfecto, sino cualquier paso, por pequeño que sea, que vaya en la dirección que quieres. A veces el primer paso puede ser tan simple como abrir el documento, o buscar un teléfono, o dedicar solo 5 minutos a pensar en el problema. La clave es romper la inercia. Romper la inercia con un paso ordinario. Exacto. Y lo interesante es que esos pasos de bebé, como también los llaman, no solo sirven para avanzar en la tarea externa, mover la montaña eventualmente, sino que, y esto es crucial, construyen a la persona capaz de moverla. Cada pequeña acción deliberada, cada vez que superamos la resistencia a empezar, no solo desarrolla habilidad o conocimiento, fortalece el carácter, la disciplina, la confianza en nuestra capacidad de actuar. O sea que esos pasos de bebé no solo nos llevan a la meta, sino que son, en sí mismos, la práctica deliberada que construye la fortaleza interior de la que hablábamos con Marco Aurelio. El proceso de actuar es parte de la construcción interna. ¡Qué bueno! Precisamente, la acumulación es doble: progreso externo, tangible, y transformación interna. No se puede separar el hacer del ser. Al hacer, nos estamos haciendo. ¡Qué conexión más potente! Y esto nos lleva casi al final del recorrido de hoy, ¿no? A unas preguntas muy directas que plantean las notas para rematar. Son 2 preguntas que resuenan con fuerza. Si no es tú, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Son casi un desafío. Totalmente. Son una llamada directa a la acción personal, a la responsabilidad individual. Tienen el poder de cortar de raíz esa tendencia tan humana a posponer, ¿no? A esperar que otro tome la iniciativa o que las circunstancias sean perfectas. Nos confrontan con la realidad, que la vida auténtica, esa que queremos vivir de verdad, no es un destino futuro al que llegaremos. Es una lección que se materializa en el presente. El único momento real que tenemos para actuar, para elegir, para practicar, es este instante, ahora.
Son preguntas que te desarman un poco, ¿verdad? Te quitan las excusas del luego, cuando esté más preparado, cuando tenga más tiempo. Exacto. No buscan generar ansiedad, sino despertar la conciencia del poder que tenemos en este preciso momento, el poder inherente a la hora. Esperar las condiciones ideales, la preparación absoluta, la validación externa, es una receta casi segura para la inacción perpetua. Abrazar la idea de, si no ahora, ¿cuándo?, es asumir la responsabilidad activa de construir la vida que quieres vivir. Empezando hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Es un llamado a la agencia personal, a tomar las riendas. Llamado a la agencia y a la acción inmediata, por pequeña que sea. Vale, pues hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde la elección interna hasta la acción concreta. ¿Cómo podríamos, tejer todos estos hilos para tener una visión de conjunto? Si intentamos resumir, parece que estas reflexiones nos dibujan un camino, ¿no? La vida auténtica no es un estado final al que se llega, es más bien un proceso, una forma de estar en el mundo, dinámica. Se construye activamente, día a día, eligiendo nuestra perspectiva interna, vernos como el océano, no la gota, creando espacios seguros para el crecimiento, el nuestro y el de los demás, protegiendo al aficionado, entrenando la mente con prácticas deliberadas, hasta forjar esa fortaleza interior. Y sobre todo, actuando ahora, dando esos pasos ordinarios pero constantes, esos que nos sacan del agobio y nos acercan a nuestros propósitos. Has tejido muy bien los hilos, sí señor. Todo parece volver a esa idea inicial. La vida es solo vida cuando la estás viviendo de verdad. Y ese vivir de verdad, pues no parece ser algo pasivo que nos pasa, sino algo que se encuentra en el compromiso activo con nuestros principios, con nuestro crecimiento, momento a momento. La fortaleza interna, como decíamos, no se forja esperando la gran crisis, sino en la constancia de las pequeñas elecciones diarias, en esa repetición que nos va moldeando. El potencial no se descubre de repente, ¿sabes? Se cultiva con paciencia, como quien cuida un jardín día tras día. Me quedo con esa idea poderosa, que la autenticidad y la fortaleza no son algo que se encuentra por casualidad, sino algo que se construye activamente, con cada elección, cada acción, cada práctica diaria. Elegir la acción sobre el después, el crecimiento sobre el estancamiento, el apoyo sobre la burla, parece que esa es la práctica misma que nos transforma. Quizás, entonces, la reflexión final que estas ideas nos dejan ahí flotando podría ser esta. Si aceptamos que nuestras prácticas diarias construyen esa fortaleza interior, ladrillo a ladrillo, como decía Marco Aurelio, ¿qué pequeño ladrillo, qué acción concreta, por mínima que parezca, podríamos elegir poner conscientemente hoy para reforzar una cualidad que valoramos? Ya sea un poquito más de paciencia ante una frustración, un momento de curiosidad genuina, un gesto de amabilidad inesperado, un pequeño acto de coraje al empezar algo que nos da respeto. Siguiendo a Twain, ¿cuál podría ser ese primer paso ordinario? Ese que podríamos dar hoy mismo, para empezar a construir o seguir construyendo esa versión más auténtica y fuerte de nosotros mismos.